nos toca hablar de algunos adversarios que tiene la ética, porque para algunas personas que pueden tener un exceso de optimismo o de ingenuidad, hablar de ética es hablar siempre de cosas muy buenas, que hacen al bien como algo que conviene, algo que perfecciona al ser humano y que por lo tanto toda persona debería buscar. Pero a poco que uno empieza a buscar y a escarbar, se encuentra que la ética, como una disciplina filosófica que se ocupa de esto, y que se ocupa de un bien objetivo, no del bien que te parece a ti que es bueno o a mí que es malo, etcétera, sino algo que trasciende al individuo, tiene adversarios, y tiene adversarios muy fuertes en este siglo XXI que nos toca vivir. En primer lugar, el primer adversario que tiene la ética es confundirla con la etiquética. ¿Qué quiere decir la etiquética? Etiquética viene de etiqueta y ahora que apareció un instrumento espectacular como es ese sticker que se pega y se despega en las heladeras o en las pantallas de las computadoras, que yo coloco y despego cuando quiero, la etiquética es algo que también se puede colocar y despegar según los momentos, las circunstancias y los tiempos en los que me esté moviendo. Y eso no es ética. Eso es la moda de decir, la ética viene bien, abordar un poco de ética, hay que dar un cursito de ética de aquí o para allá, como quien se prepara para la llegada del verano y entonces hay que bajar de golpe 10 kilos para estar en forma o hacer un poco de ejercicio, porque llega la época del astro rey y entonces tengo que estar bronceado. O tengo que viajar a Rusia y tengo que aprender ruso en 3 semanas. Aprenda ruso ya. Sepa algo de inglés en 3 semanas. Señores, la ética tiene 2000, 3000 años de vida y no se aprende en un curso intensivo como quien se da una duchita de ética y con eso queda contento. La ética ni siquiera se puede enseñar. O se tiene y se internaliza o no se tiene. Se vivencia o no se vivencia. Y la etiquética es ese primer adversario que podemos encontrarnos, porque muchas personas hoy oyen hablar de ética y les parece que suena bien, que suena lindo y que hay que buscar, en fin, un cierto grado de políticas éticas y se hacen incluso hasta gárgaras con la boca de que la ética, qué importante sería un curso de ética, doctor. Y son los primeros que se están metiendo miles y miles de dólares en los bolsillos propios cuando son ajenos. Ahora, eso sí, la ética para mis empleados, qué importante que sería que se las diéramos. Estimados, la etiquética se pega y despega permanentemente e incluso puede ser una muy buena herramienta de marketing. ¿Por qué? Porque resulta que bajo la capa de ética empresarial y políticas éticas empresariales, hago como que quedo bien y hago como que me ocupo de algún tema y hago como que tengo un rol solidario dentro del ambiente en el que me muevo y en el fondo no me importa un comino, pero simplemente lo utilizo como una estrategia de marketing. ¿Es eso ética? No. O sea, lo primero a distinguir es la verdadera ética, que es una disciplina teórico-práctica que se ocupa no solo del obrar humano en cuanto a lo lícito, sino a lo recto, y muchas veces lo recto no es sinónimo de lícito. Hay muchas cosas que puedo estar haciendo lícitamente y que sin embargo no son rectas. Y para medir la rectitud o no rectitud de una conducta no alcanza con decir, no, está dentro del margen de la ley. No alcanza. Puede ser perfectamente lícita y ser torcida. ¿Y quién va a medir la rectitud o la torcedura de tu conducta? 2 cosas y se acabó.
tu conciencia, que la tienes, y Dios si crees en un ser superior. Y se acabó. Nadie más está en condiciones de medir la rectitud de tu conducta. Luego tenemos un segundo adversario que es también peligroso, y es el refugio en lo colectivo. Si ustedes ven esta diapositiva, ¿distinguen a alguien en esta masa de gente? Presumo que no. No hay un nombre, un apellido que puedan identificar. Pues eso mismo es lo que ocurre cuando nos refugiamos en el colectivo social. Llámese ese colectivo la barra, la banda o la patota. ¿Qué quiere decir esto? Que refugiados en ese colectivo hacemos cosas que individualmente jamás habríamos hecho, pero que sí, amparados por ese anonimato, nos sentimos en condiciones y envalentonados de hacer. ¿Cuáles son las razones que nos pueden llevar a refugiarnos en el colectivo? Muchas. Hay gente que se refugia en los colectivos por inseguridad personal. Hay gente que se refugia en el colectivo por miedo real, temor real, porque si no se ampara, por ejemplo, adentro de esa mafia o de esa patota, puede salir muy mal parado o muerto. Puede haber refugios en lo colectivo porque me conviene. Integro este grupo y obtengo ciertos beneficios. Y realmente estoy protegido. Hay quienes sencillamente se refugian en el colectivo porque tienen personalidades débiles. Son pusilánimes, son debiluchos, se dejan llevar. Ya no es simplemente inseguridad, son débiles. ¿Qué tipos de colectivo pueden existir? Bueno, ustedes saben muy bien, cuando hablamos de las patotas ya sabemos que estamos hablando de las patotas deportivas o futboleras, en el caso nuestro más en concreto. Pero hay todo tipo de refugio en el colectivo. Puede haber el refugio en lo amistoso, en lo empresarial, en lo político, en lo religioso. Cada una de estas manifestaciones pueden albergar colectivos y entonces decir, este es de los nuestros. Y como es de los nuestros, lo debemos proteger. Este es amigo, este no. Este es de los empresarios que comulga con mis ideas, este no. Este es el sindicalista que comulga con mis ideas, este no. Este pertenece a mi secta religiosa, aquel otro no. Y parecería que estos entornos me protegen, no solo me protegen, me promueven, me dan unas seguridades que de otra manera no tendría. Y por ello estoy dispuesto a hacer cosas, insisto, que individualmente jamás habría hecho. Pero no estoy hablando de simplemente romper un vidrio o ir a un supermercado y rapiñarlo y devastarlo porque somos todos los que estamos dentro destrozándolo. Estoy hablando de cosas más sutiles. Estoy hablando de que esto también puede ocurrir a nivel de una empresa o de un partido político o de un país. Y una variante nueva de este refugio en el colectivo es lo que yo he llamado el decisionismo. ¿Qué es esto del auge del decisionismo? Pues promover en el ciudadano medio la consigna de que usted decide. Usted es dueño de las decisiones, usted decide, usted es un gran actor de este proceso en el que estamos interviniendo. Pero a poco que uno escarba en esto, habría que ver a qué cosas se está refiriendo el mensaje de usted decide. Porque si estamos hablando de una publicidad que lo que pretende
es la venta de un determinado tipo de marca de jabón o de pasta de dientes, el 87% de los que usaron tal pasta de diente han comprobado que sus dientes quedan más relucientes y blancos, o que la ropa utilizando tal cual marca de jabón en polvo queda mucho más blanca y reluciente, o que comiendo no sé qué. Bueno, son estrategias de publicidad y de marketing en las que se le traspasa al consumidor medio la capacidad de decidir y él es el protagonista de por qué esa marca es la más vendida en tal o cual lugar. Respetable, por supuesto que sí. Ahora, cuando te transfieren el tema de que usted elige, y no estamos hablando ya de qué pasta de dientes vas a usar o qué tipo de jabón vas a utilizar para lavarte el pelo, sino que te dicen usted elige qué es la verdad y usted elige qué es el bien, hay que ponerse un poco más cauteloso. Porque el bien y la verdad no se consiguen por decisionismo. Vaya que hay ejemplos de la historia que nos muestran cómo mayorías han decidido qué era el bien y qué era la verdad y le erraron de medio a medio. Es decir, apuntar a que la verdad y el bien objetivo los construyen las mayorías es apostar por algo muy peligroso. La historia nos ha mostrado más de una vez que muchas veces son las minorías las que tienen la razón y sin embargo no son respetadas ni entendidas. O sea que el decisionismo puro y seco es un serio adversario de la ética, reitero, si se está aplicando para valores tan importantes como son el bien y la verdad. Luego, otro adversario a tener en cuenta es esta diapositiva que nos muestra que un basurero, un recolector de basura, una papelera, llamémosle. ¿Y por qué? Porque hay muchas cosas que se tiran a la basura, ¿no? Y es bueno tirarlas. Pero señalando la papelera, lo que estoy también indicando es este culto a lo efímero, a lo inmediato, a lo que se usa y se tira. Y entonces es un adversario serio cuando yo transfiero el esquema del use y tire de la sociedad consumista para evaluar ciertas conductas éticas. Es decir, históricamente hubo un tiempo en el que nuestros abuelos probablemente tenían una máquina de afeitar que era una navaja o que tenía un mango de nácar, vaya a saber qué, y que se afilaba en un cuero y que nuestro abuelo, una vez que terminaba de afeitarse, la guardaba en un estuche que quizás era de cuero. Y luego también tenía una lapicera, fuente se llamaba, de tinta con la cual firma el primer contrato y es el escribano que la guarda en un estuche también de cuero y la conserva. Y luego le regalaron quizás cuando cumplió cierta edad un reloj determinado, o a las mujeres un determinado tipo de collar, o vaya a saber qué, cosas de cierto valor que se guardaban, se conservaban. Hoy tenemos la Bic y tenemos el yesquero que, de plástico que si se pierde no importa. Y el reloj de plástico que también si me lo roban, bueno, mala suerte. Y la Prestobarba. Y está muy bien porque hemos ingresado en una etapa de la vida de consumo en el que las cosas se usan y se tiran con enorme facilidad. Pero cuidado,
transferir ese esquema de use y tire de esa sociedad consumista en la que estamos metidos para temas de trascendencia como son las conductas éticas, de vuelta pasa a ser muy peligroso. Porque esto es volver a apuntar a soluciones transitorias, a soluciones que se usan hoy y se tiran mañana. Pero mucho más grave que a soluciones que se usan hoy y se tiran mañana es a personas que se usan hoy y se tiran mañana. Y entonces tenemos la diferencia clave en que por qué voy a apostar, si por éticas esenciales o por éticas accidentales, si por éticas que van a la estructura de los problemas o por éticas que van a las coyunturas de los problemas. Si vamos a apostar por éticas proyectivas, es decir, de vuelta que se proyectan en algo mucho más que lo inmediato, o a éticas utilitaristas y cortoplacistas que solo apuntan a lo inmediato. Y esto lo podemos ver en un montón de cosas en los que los ciudadanos medios nos hemos conformado con las soluciones provisorias. Y entonces, en vez de arreglar una vez bien una ruta o un puente, los arreglamos 5 o 6 veces mal por año. En vez de tener políticas de largo aliento en materia tributaria, las cambiamos según los vientos que soplen. Y entonces, nada es estable y de vuelta aparece la desconfianza. O sea que cuando estamos hablando de esto, lo que tenemos que desterrar, entre otras cosas, son los clientelismos políticos. Y sí, basta de clientelismos políticos que lo único que hacen es alimentar un Estado que se hace cada día más grande, pesado e ineficiente y que luego hay que bancar. Porque está muy bien hablar de reformas económicas, está muy bien hablar de reformas tributarias, pero ¿y de la reforma del Estado qué? ¿La seguiremos postergando y encajonando para pasarle el problema a las generaciones siguientes? Es decir, si de tanta educación se habla, y de educar, educar y educar se habla, la pregunta que ustedes y yo nos tenemos que hacer es ¿qué tipo de raíz queremos plantar? Porque o plantamos raíces cortitas, al estilo bonsai, arbolitos chiquititos, llamémosle enanitos, que se riegan con una gotita de agua por semana, o queremos raíces profundas, largas, esas que van a generar árboles que luego los vientos y los temporales no van a tirar. Y esa es la pregunta que te tenés que hacer tú y yo cuando estás educando a un hijo, o a un sobrino, o a un alumno en una escuela o en una universidad. ¿Qué tipo de raíz le querés dejar? ¿Soluciones de corto plazo y subirle la nota para que pase de año y así estamos todos contentos y ponemos la cabeza abajo de la tierra como el avestruz y eludimos el problema? ¿O encaramos el problema en serio y nos damos cuenta de que hay alumnos que pueden aprobar y otros que no? ¿Qué raíces querés plantar? ¿La del facilismo o la de la exigencia? Otro adversario peligrosísimo es el guasón, el cinismo ridiculizante o trivializante. Este es un serio adversario porque este adversario, en vez de ir de frente y discutir tus ideas y pretender destruirlas, lo que hace es burlarse de tus ideas. Te toma el pelo, se ríe de ti y hace que otros se rían de ti cuando tú sos honesto, cuando tú sos cumplidor, cuando tú llegás en hora a un lugar de trabajo y haces tu trabajo como debe hacerse, que es bien hecho, se burla. ¿Tú sos leal con tu trabajo? ¿Tú sos leal
con tu familia, vos sos un tarado, vos sos un estúpido, vos sos un nabo, el nabo de siempre. El peligro de este adversario es que en vez de combatir ideas, va a la persona y utiliza además un humor muy corrosivo, una ironía que apunta a ridiculizarte y dejarte mal parado. Y lo hace además con una eficacia muy grande, sobre todo si tú, que eres el sujeto pasivo de esta burla, de esta ironía, de esta ridiculización, no tienes la suficiente personalidad como para saber enfrentarlo. ¿Y saben lo que pasa? Que es un terrible adversario, este cinismo que ridiculiza y trivializa todo, porque no sirve combatirlo por la vía del enojo, de la indignación. En esto el refrán de que el que se enoja pierde cumple toda su vigencia. No sirve y no es eficaz enojarse e indignarse con el que se burla de ti. Lo que tienes que hacer, y esto no es fácil, es combatirlo por la vía del mismo humor y sentido del humor que no todos tenemos. Ese es el problema. Y eso además el cínico y el que ridiculiza lo sabe muy bien. Él posee un arte y una estrategia de un humor corrosivo que quizás tú no tienes y que si no estás en condiciones de contrarrestarlo con un humor también fino y adecuado, marchaste. Fíjense que en otra época conceptos como el de la dignidad y el honor se vivían con mucha más consistencia. El tema de faltarle el respeto a una mujer o que la mujer caminara del lado más protegido de la calle porque era una manera de proteger a la mujer y el hombre caminaba del lado más cercano a la vía de tránsito, o el dejar pasar a una mujer primero cuando se abría una puerta, o dejarle el lugar, el asiento a una mujer embarazada en un asiento de un ómnibus, eran cosas que se vivían con una naturalidad absoluta. Nadie dudaba un instante antes de hacerlo. Hoy todo esto puede sonar a que, mira este estúpido cómo le deja el asiento a una mujer. Mira este tarado que paga la multa y cumple en fecha con sus obligaciones. Pero además, y esto es otro tema, el que utiliza este cinismo sabe perfectamente que el ataque directo a la idea o a la persona de quien quiere ser objeto de su burla no le sirve. ¿Por qué? Porque si lo victimiza y si lo destruye, capaz que lo está elevando a ese que es el destino de sus burlas. Y eso, el cínico o el que quiere ridiculizar, no lo pretende. Él no pretende que su adversario pase a ser una víctima y que mañana digan, pobre fulano, miren cómo lo trataron. No. Un ataque directo puede elevar al antagonista. O sea, para resumir este tema del cinismo ridiculizante, yo les diría que hoy por hoy, si yo tuviera que ser uno de estos portadores de esta característica del cínico que ridiculiza, a personas como Gandhi, como Teresa de Calcuta, como Juan Pablo II, si quisieran algunos, jamás iría por el lado de presentarlos como personas que hay que destruir. Me burlaría de ellos. Diría, mira este loco, mira este flaco tarado que hizo estas huelgas de hambre al Santo Botón, mirá cómo terminó. Mirá Jesucristo, mirá las taradeces que hizo, predicando el amor y poner la otra mejilla. Mirá el tarado mirá cómo terminó. Eso puede ser muchísimo más eficaz que
seguir combatiendo a la figura de Gandhi o de cualquiera que a ustedes se les ocurra. Otro serio adversario. Y no lo puedo omitir. El populismo. O, si quieren llamarlo de otra manera, las políticas populistas. ¿Por qué? Porque son el contramensaje del famoso refrán oriental que decía: al necesitado y al hambriento no le des simplemente pescado, enséñale a pescar. Porque de vuelta, lo primero es simplemente la solución cortoplacista de un solo día. Lo segundo es tendencial, es proyectivo, cubre más las necesidades de la persona si aprende a pescar. Pues el contramensaje de hoy es: al necesitado y al hambriento no le enseñes a pescar, dale un poquito de carnada cada tanto y después tira del anzuelo y pescalo a él. ¿Qué quiero decir con esto? Que el populismo o las políticas populistas lo único que han hecho es reflotar el pan y el circo de los romanos, simplemente con unos nuevos formatos. El pan y el circo de los romanos hoy se expresa de nuevas formas, pero a muchísima gente se le está dando pan y circo todos los días. ¿Y a qué apunta? A que la gente piense poco y se entretenga mucho. Dale mucho entretenimiento a la gente, que se divierta, que ría, que llore, que sus sentimientos estén a flor de piel, que se conmueva por discursos que ponen la piel de gallina y enardecen a las masas, y cuanto más largos y efectivos mejor, y que rían mucho, o que lloren muchísimo. ¿Pero en base a qué? Al estímulo exclusivo de los sentimientos, con anulación total de la racionalidad. Ojo con que estas masas piensen, porque si piensan 2 segundos, de aquí a mí me van a sacar. Ahora, mientras los tenga entretenidos y conmovidos y llorantes y rientes, permaneceré donde estoy. ¿Y saben lo más triste de toda esta historia? Es que tenemos todos los cables cruzados. Muchos de nosotros, además, hoy en día, en base a este populismo generalizante, lloramos por cosas que no deberíamos llorar y nos reímos de cosas de las que no deberíamos reírnos. Y tenemos los cables cruzados. Nos reímos de las cosas trascendentes y lloramos por banalidades, por trivialidades. Y esto hay que corregirlo. Y los primeros que lo tenemos que corregir somos los papás, porque somos nosotros los primeros que estamos dando el mal ejemplo a nuestros hijos cuando nos ven conmovidos por cosas que son absolutamente intrascendentes y riéndonos de las cosas que importan. Y además, porque el populismo se ha dado cuenta de otra cosa, que la esclavitud tampoco terminó. Vaya que no terminó. Se viste con ropajes mucho más modernos, más sutiles, quizás más sofisticados, pero sigue estando. ¿O acaso no tenemos dependencias de todo tipo? ¿O acaso la dependencia de contestar un mensaje de texto que nos entró hace 3 segundos no nos torna de alguna manera esclavos? ¿O acaso el tener que estar pendiente del celular cada 3 segundos y mirarlo e ir al restaurante y estar poco menos que conversando con el celular antes de que con la persona que tenemos enfrente no es una forma de esclavitud?
¿O acaso las horas que un chiquilín se pasa delante de una pantalla de computación con juegos que generalmente no son muy didácticos no es una forma de esclavitud? ¿O acaso el consumismo desenfrenado en el que nos metemos todos, en el que muchos nos hemos fundido con el empleo de tarjetas de crédito mal utilizadas, no es una forma de esclavitud? ¿Y entonces de qué estamos hablando? ¿De que terminó la esclavitud? Simplemente hay gente de derecha y de izquierda, de sistemas comunistas totales o capitalistas a ultranza, que saben perfectamente dónde tocar la tecla para que sigamos siendo esclavos. Y si no nos damos cuenta, seguiremos riéndonos de las cosas que no hay que reírse y llorando por cosas que no hay que llorar. Un adversario complicado, y este es bastante uruguayense, debo reconocerlo, por eso es que no me atrevo a extenderlo a otras comunidades o a otras regiones, porque me parece que este es muy nuestro, es el negativismo o antiísmo crónico. ¿Qué es esto del negativismo o antiísmo crónico? Es esta actitud que se opone por sistema y por hábito mental a todo lo que no sea parecido o igual a lo nuestro. Y entonces ese negativismo es como un clic que colocamos y que nos hace preferir ver las cosas en términos de oposición y de lucha, porque no se trata solamente de oposición, sino de lucha, antes que con enfoques de cooperación y de complementación. Si tú perteneces al sector privado y yo al público, tú sos mi enemigo. Si tú sos empleador y yo soy empleado, tú sos mi enemigo. Si tú sos de tal partido y yo soy del otro, tú sos mi enemigo. Y así sucesivamente. No eres sindicalista, sos mi enemigo. Y al enemigo hay que destruirlo. Y si no lo puedo destruir, al menos lo tengo que tener sujeto, es decir, con la bota puesta encima, bien controlado, no sea cosa que se me escape. Porque además, si se me escapa, me va a destruir a mí. Esto es, reitero, sumamente uruguayense. Y por ser antiístas y negativistas, además, cometemos un error garrafal. Y es algo que podrá llegar a ser, si quieren ustedes, y me sigo refiriendo a Uruguay solo, pero creo que esto también es extendible a otros países, que en términos deportivos, muchas veces nos alegremos más con los errores y con los reveses del adversario de siempre que con nuestros propios éxitos. Es decir, si yo pertenezco a tal o cual cuadro, mucho más me alegra que mi adversario toda la vida haya perdido o empatado un partido que mi cuadro haya ganado. Me deleito con el infortunio ajeno. Vamos a suponer que en el plano deportivo esto sea incambiable, pero trasladar esta forma de pensar a lo empresarial, a lo político, a lo sindical, ¿nos va a llevar a algún lado? ¿Nos va a carcomer, nos va a destruir cada vez más? Alegrarnos con las derrotas de mi rival de siempre es el símbolo más claro de la mezquindad y de la chiquitez. Perdónenme que lo diga así. Porque nos hunde en la mediocridad. O como dice ese famoso proverbio chino, el que se venga se prepara a cavar 2 fosas. Y por algo los chinos tienen la cultura oriental que tienen de tantos milenios. Por eso, este antiísmo y este negativismo
lo tenemos que desterrar. Por eso tenemos que cambiar el chip y darnos cuenta que en los conflictos, del tipo que sea, conflictos siempre va a haber. La sociedad vive en conflicto. Pero en los conflictos del tipo que sean, lo más importante nunca van a ser las victorias, porque las victorias son transitorias. Lo que importa es que haya soluciones, porque en los conflictos, si hay soluciones, son muchísimo más estables que las victorias. Por eso, cuando hay victorias y triunfos en los conflictos, del tipo que sea nuevamente, es muy conveniente y es muy prudente que se noten lo menos posible. ¿Para qué? Para evitar las revanchas y los movimientos pendulares que tanto han destruido a nuestro país. Porque cada vez que yo soluciono un conflicto y en vez de decir se solucionó y hemos llegado a un acuerdo, lo que sacamos es pecho y nos colgamos medallas de victoriosos, estamos cavando nuestra propia fosa para que el péndulo vuelva rápidamente en el sentido contrario. O sea que cuando a mí me hablan de estabilidad, lo que tengo que lograr es que esa estabilidad de vuelta se construya con confianza. Eso es inversión productiva. Eso es educación sustentable. Esto implica un nuevo enfoque mental, un cambio de ideología para que encaremos las nuevas tecnologías y las formas de encarar las relaciones laborales de una manera distinta. Basta con la confrontación de la lucha. Y esto implica apostar a una educación sustentable, justamente. ¿Por qué? Porque si se habla mucho de inversión sustentable, porque es un término que hoy en día está cada vez más recurrente, ¿cómo cuernos la vamos a hacer esa inversión sustentable si no tenemos una educación sustentable atrás? De vuelta, la educación implica una educación integral, global, no simplemente de un área del individuo, sino de la persona como un todo, una persona que es única, que no se repite. Por más gemelos que hayan en una familia, esos dos gemelos son diferentes y son los dos irrepetibles. Y esto implica tiempo, pero por supuesto que sí. Pero estamos educando no para obtener productos. No somos una fábrica de ladrillos o de enlatados de tomate. Estamos educando personas y los tenemos que ver como personas, no como un enlatado o como un ladrillo. Para eso dejemos la canción de Pink Floyd, otro ladrillo en la pared. Los productos, además, se consiguen a tiempo y costo fijo. Los frutos precisan mucho tiempo para crecer y madurar. Esto lo dice Ariel Buzo en uno de sus libros y por eso lo cito. No se trata de conseguir productos, se trata de formar personas y eso lleva tiempo.